En Sevilla un sevillano 7 hijas le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Un día a la más pequeña le llegó la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo y carita de mujer. Padre, si tengo el pelo largo, padre, córtemelo usted. Y con el pelito cortado, un varón pareceré. 7 años estuvo en la guerra y nadie la conoció. Solo el hijo del rey, que de ella se enamoró. Bueno, lo primero, gracias por compartir este momento tan especial con nosotras. Estamos muy ilusionadas por este proyecto. Bueno, ella es Circe, yo soy Laura. Venimos en representación de la Asociación Homo Pilatecus y Beber del Cuento. Y estamos aquí pues gracias al Ayuntamiento de Losar, que nos ha apoyado con esto, a Julita y a la subvención del Pacto de Estado, que ha sido posible con ello hacer este libro. Este libro y este proyecto, que se llama Entre tejados y senderos, voces de mujer. Nos parece precioso que este libro quede plasmado no solo para ellas, que tiene que ser un orgullo, lo es para mí, sino para que luego lo recuerden sus hijos, sus nietos. Hay historias que se repiten en el libro, lo vais a ver, o sea, en diferentes pueblos nos han contado las mismas historias, pero no hemos querido cambiar eso. Nos parece que también es una forma de cohesión, de unir los pueblos, de ver que se cuentan las mismas cosas en diferente territorio y que eso nos une. Y es que hay historias que viven aquí entre nosotros y no conocemos. Esto no es un juicio ni es una denuncia, es un proyecto que nace del deseo de escuchar a nuestras vecinas. Algunas anécdotas pues son tiernas, otras son graciosas y algunas son pues más duras. En muchos casos pues los nombres ya se han perdido y lo importante es recordar cómo era la vida, con sus luces y sus sombras, lo que estas mujeres vivieron y cómo recuerdan aquellos momentos. Vienen a poner palabras a lo que muchas vivieron en silencio. Este libro es una memoria compartida, es una manera de decir que nosotras estuvimos aquí y nosotras contamos. Y es que a veces la realidad supera la ficción y si no se cuenta, pues se queda en el olvido. Por eso estamos aquí hoy. Yo soy de Navamorisca, pero me casé en Casa de la Vera y allí llevo viviendo por muchos años. Estoy muy feliz allí y muy contenta con todos. Hace 4 años que mi marido, a mí toda la gente del pueblo me ha querido, igual cuando estaba mi marido, que cuando ya no me tengo. Yo sé. A ver, yo soy Gloria, vengo de Navamorisca y he vivido siempre en Navamorisca y muy orgullosa del pueblo y de todo, y de vivir en el pueblo. Ella es Gloria, como se ha presentado, y va a leer una anécdota de mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre Piedad. Y me llama mucho la atención porque era muy pequeña y cuando nos lo cuenta, pues cuando yo veo a un niño con 5 años con lo que hizo ella, pues me llama la atención. Y bueno, voy a leerlo tras cual se lo contó ella. A ver, con 3 años se murió su padre y la llevaron al barquillo con su abuela. A mi abuela la llamaban Juanina, porque era muy pequeñita. Y una vez se vino descalza, que estaba con una prima cuidando los cerdos por allí, porque la quitó las zapatillas la prima, porque no se iba a venir a Navamorisca. Pero no le hizo caso a la prima y se vino. Y lo cuenta, pues con mucha pena, porque al día siguiente la cogieron en un caballo, su tío, y la volvió otra vez a llevar al barquillo, que se estuvo hasta que tuvo 8 años cuando vino a hacer la comunión. Y me llama la atención porque un niño con 5 años, ahora pues yo no veo un niño, pero una niña con 5 años desde el barquillo hasta Navamorisca, sola por el camino, había mal tiempo ahora. Y sin los zapatos, descalza. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa anécdota de mi madre. Yo soy del barquillo
nació, me llamo María del Rosario, Charo para los amigos. Soy hija de Eustaquia, que seguro que a Eustaquia sí la conocían más que a mí, porque aquí en el Rosal la querían muchísimo. Era siempre que venía alguna cosa o siempre que necesitaba algo y venía aquí al Rosal, todos la querían y la recibían estupendamente. Estoy un poco nerviosa y aquí Circe me ha metido en este embolado. Vamos a ver cómo salgo. En el libro hay una historia del lino que a mí me ha gustado mucho, porque así veis cómo lo trabajaban, cómo lo cultivaban, todo el esfuerzo que hacían para poderlo conseguir. Yo tenía hilo de lino de mi madre cuando ella lo trabajó y lo cultivó, mi madre y mi tía. Hemos hecho una sabanilla en la iglesia que la tenemos con ese hilo que la hicimos entre los tres, para hacer un homenaje a todas las madres de antes, de todo lo que peleaban y de todo lo que trabajaban. Entonces yo quiero dar un aplauso para todas las madres de antes que aquí pues, estarán en el cielo y se alegrarán mucho de que estemos aquí. Mi madre era una señora que se dedicaba también a todo, hacía de todo. Y entonces mi madre sembraba bastante lino. Y mi padre araba las tierras, las preparaba. Y luego después echaba la semilla, cuando ya estaba la tierra bien preparada, echaba a la tierra la semilla. Y las malezas esas, luego después había que cocerlas, había que meterlas en una teja con ceniza y jabón de lo que se hacía de casa, mojar. Se las mojaba, se las echaba la ceniza y se las jabonaba antes y luego se las echaba la ceniza. Y había que meterlas en el horno donde se cocía el pan. Después que se cocían, nosotros las llevábamos al arroyo, porque entonces en casa de la Vega corría el arroyo, ahora ya no corre, entonces sí corría. 8 o 10 días mínimo para que blanquearan. Y cuando blanqueaban ya, pues luego ya se hacían ovillos. Se metían en una devanadera y se hacían ovillos. Los hacían más grandes o los hacían más pequeños, como tú vieras mejor. Ya no venía el tejedor al pueblo a recogerlo. Entonces un día cogieron la burra a las 4 de la mañana y se fueron a Los Santos a llevar para que se lo tejiera el tejedor. Y volvieron otra vez a las 4 de la mañana. Pero bueno, lo hicieron. Y luego después vinieron. Espadarlo lo hacían en el invierno. ¿Sabes? Cuando estaban los malos los días, se metían como ellas decían a las caderas. O sea, se metían en el pajar y allí espadaban. ¿Se tardaba desde que lo sembrabas hasta que tenías un ovillo? Pues un año, sí. Un año para hacer los ovillos. Ahora que estamos acostumbrados a tener todo instantáneo. ¿Y alguna experiencia más? A ver, ¿recordáis alguna anécdota divertida que hayáis contado? Lo que sí me acuerdo es cuando íbamos y nos juntábamos muchos de aquí, de Casas de la Vega, de Navamorisca menos, porque ya quedaba más lejos, pero nos juntábamos en la Vega con las vacas y luego desde Beceillas
pues nos íbamos al barquillo. Normalmente llevábamos unos cuantos burros. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ya, cuando ya las metíamos en los prados, pues nos íbamos y todos nos íbamos esperando para ir. Claro, estábamos cansados de todo el día, con lo cual, pues nos íbamos esperando y montábamos en los burros. Si no llevábamos alguno burro, pues ¿qué pasaba? Porque pues nos tocaba andando, o si no, pues alguno de los que llevaban, y a lo mejor nos montábamos 3 y 4 en un burro. Pero había alguno que era muy listo, no muy listo, sino un poco egoísta, y a lo mejor no nos dejaba montar. Entonces, ¿sabes lo que hacíamos nosotros? Cogíamos un espuino, le levantábamos el rabo del burro, se lo metíamos, salía danzando y los que iban caían al suelo. Así que ya veis cómo la gastábamos en aquel tiempo. O sea que desde la vida también se trata de reírse mucho, porque si estamos siempre tristes, pues la cosa no va bien. Es más, yo por ejemplo, mi madre me gustaba mucho cantar y siempre iba cantando. En la era, aquí en el libro hay una anécdota que la he leído así por encima de un señor que en la era siempre cantaba. Mi madre también cantaba. Y hace unos días, no recuerdo quién, alguien de aquí de Losar me dijo, mira, tu madre, cuando me encontraba, yo era muy pequeño, y cuando me encontraba con ella, yo le decía, es que tengo miedo de ir a tal sitio. Y ella siempre me decía, mira, tú lo que tienes que hacer, cuando vayas solo a algún sitio, vas cantando, verás cómo se te quita el miedo. Y efectivamente, no me acuerdo quién fue, si fue Lorenzo o alguno de aquí de Losar que me lo comentó ahora. ¿Y creéis que contar estas cosas ayuda a que la gente joven entienda cómo era la vida antes? O sea, yo creo. ¿Creéis que está bien recopilar esto, el lino, todas esas...? En una frase. En una frase, porque ahora mismo todo se hacía antes a mano. No había tractores ni nada. A ver, y se hacía la matanza como decían para todo el año. Se hacían chorizos, se hacían morcillas y todo, ¿sabes? Y entonces, como lo hacían como para todo el año, mi madre, yo recuerdo que las costillas, algunas cogía, las ponía, las adobaba, las secaba un poco, no mucho, y luego las daba una vuelta en la sartén y las ponía y las metía en un puchero. Y cuando llegaba por la noche, ponía unas patatas y estaban tan ricas. Mi padre también criaba el lino, como los demás. Ya no lo pudo trabajar tanto. Pero yo tengo estas sábanas caseras. A mis hijos los he hecho de ganchillo. Tengo 3 hijos y cada uno tiene su colcha hecha de ganchillo y yo tengo. ¿Y San Segundo quién es? Y San Segundo es el patrón de Casa de la Vera. Era muy importante San Segundo para vosotros aquí en Casa de la Vera. Sí, mucho. ¿Y dónde estaba el santo antes? ¿Antes estaba abajo o estaba siempre arriba? Antes estaba aquí en el Osar. Ya el día de 2 de mayo, pues es la fiesta del Osar. Veníamos del pueblo y veníamos hacia misa y les cantábamos. Había veces que le llevábamos al pueblo y le volvíamos a traer aquí. Pero luego ya cuando la escuela se quedó sin niños, pues pensamos, no, ¿cómo no le debemos a... Vamos a llenar la escuela con algo, ¿no? Sí, se lo pedimos al obispo y él dijo que sí, que lo podemos hacer. Y allí le tenemos con mucha alegría y mucha devoción. Vale, y creo que nos vas a recitar algo. Yo iba al campo con las vacas y con lo que podía. Entonces pensé, digo, ay, voy a cantar hacer un cantante de San Segundo. Y le tengo aquí. Dice, San Segundo,
Tú que estás en esta escuela, te venimos a cantar los de Casas de la Vera. Te teníamos abajo, para arriba te subimos, porque eres nuestro patrón, queremos estar contigo. Cuando al pueblo te subimos, nos hiciste un milagro, porque para estaba el agua rota, no tuvimos que arreglarlo. Y después de saludarte, te venimos a pedir que nos des salud y vida a los que estamos aquí. Aunque estás en esta escuela, que no es grande de catedral, todos los pueblos, los fieles del pueblo, te venimos a adorar. San Segundo, te damos la despedida hasta de hoy en un año, si nos conserva la vida. ¿Esto te lo inventabas tú? Y yo pues me lo sacaba de mi cabeza y luego yo, claro, acudía a que me lo inventaran y me lo escribieran. Bueno, pues yo quiero decir que la ermita está en un buen sitio porque allí vamos todos, el Osana, Morija, Casas de la Vega y el Barquilla. Y entonces la ermita está entre veredas. Y entonces dice el refrán, como estás Virgen de la Concepción, como estás entre veredas, te venimos a cantar las de Casas de la Vega. Virgen, virgencita, virgencita, apareciste a la sombra de un espino. El espino echa brotes, los brotes echan hojas, las hojas echan rosas y las rosas echan flores, dan olor y por eso te pusieron Virgen de la Concepción. Virgencita, virgencita, como estás en el camino, desde ahí ves el río y tienes el manto mojado, todo lleno de rocío. De la escuela hablan varias personas y bueno, yo tuve una experiencia con una maestra que tuvimos que se llamaba María Teresa Cifuentes. Después de 50 años, el año pasado me encontré con ella y estuvo conmigo desde los 9 años hasta los 14 que se cerró la escuela. Para mí esa profesora, esa maestra, que antes se llamaban maestros, para mí fue súper excelente. El primer Belén que nosotros vimos en el pueblo, Belén con figuritas, fue ella la que nos lo llevó. Otra cosa que ella, pues, no había un diccionario en la escuela, no había más que uno para todos los que éramos en la escuela, con lo cual, ¿qué pasaba? Que si o lo hacías en la escuela o no lo hacías. Ella nos consiguió un diccionario para cada uno, para que ahí veáis la escasez que había en aquella época aquí en los pueblos. Por eso las maestras de antes, sí, a lo mejor otras castigaban o te ponían de rodillas o tal, pero bueno, yo como no lo viví, pues no puedo ver. Y quiero pedir un aplauso para las maestras y los maestros, como mi primo aquí presente, un buen aplauso para ellos y para todos los de ahora, que ahora lo tienen mucho, yo creo que más difícil que los de antes. Y entre estas páginas también quería hacer una mención especial porque vive la voz de Sagrario García Moreta, que ya no está con nosotros, pero sus recuerdos son contados aquí con ternura, con su fuerza y son un regalo que nos deja. Cada palabra suya
sentimos que sigue caminando entre tejados y senderos, entre los tejados y senderos de nuestro pueblo. Porque mientras la memoria se cuenta, pues la gente no se va del todo. Y por eso es todo esto, para que cada vez que alguien lea estas páginas, pues pueda escuchar la voz de estas mujeres y el resto que ha participado, que han sido un montón, y que también este libro pueda ser una semilla para que de él puedan hacer más recuerdos, más encuentros y más historias. Y ahora queríamos hacer la entrega de los libros que están ahí en la caja y que nos va a ayudar un niño por ahí del barquillo a repartirlos si no le da mucha vergüenza. Bueno, buenas tardes a todos por venir. Yo quería agradecer a Circe y a Laura el trabajo. Me parece genial, ¿sabes?, que se hayan implicado de esta manera. También al Ayuntamiento por destinar este dinero del Pacto de Estado de Mujeres, que otros años no sabía muy bien lo que se hacía. Y sobre todo que sea, como habéis dicho, un granito de arena para que continúen durante muchos años y podamos seguir reconociendo ese trabajo de las mujeres en las zonas rurales, que han sido los que muchas veces han sacado a las familias adelante y que han siempre estado ocultas, ¿sabes?, y no han tenido ningún tipo de reconocimiento. Gloria no quiere hablar. Una frase, algo. ¿De cómo se vive en el pueblo? Un resumen o una frasecita que te resume. A ver, pues para mí el pueblo pues se ha vivido, a ver, antes con menos cosas, igual sería más feliz que ahora con más cosas. Pensábamos más antes con menos cosas que ahora con más cosas, porque no nos daban hechos. Es decir, incluso en los juegos de los niños, tenías que pensar que ibas a jugar. Entonces, pero para mí el pueblo es que es vida, o sea, que es que el pueblo es el pueblo, ya está, para mí el pueblo es lo más importante. ¿Y a bailar?